Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien, abra su Biblia entonces en San Juan capítulo 4. Váyase a San Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 19 en adelante. Aleluya. Muy bien, si ya lo encontró, vamos a comenzar de ahí. Versículo 19 del capítulo 4, San Juan. Dice: y respondió la mujer, hablando de la mujer samaritana, y le dijo al Señor Jesús: no tengo marido. Y Jesús le dijo, perdón, 19, me fui más atrás, 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le respondió: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren o le adoren. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Dios eterno. Oh Dios mío, Señor, fluya, Dios mío, tu palabra libremente. Dios mío, santifica este vaso y glorifícate en el nombre de Jesús, para que puedas, Dios mío, expresar, Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu, tu palabra, Dios mío, el día de hoy, y recibamos, Señor, la bendición que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tenemos un título un poco largo. Solo los que adoran en espíritu y en verdad serán atendidos por Dios. Y cuando digo atendidos, me estoy refiriendo a ser escuchados, a ser bendecidos de parte de Dios directamente, donde haya ese encuentro especial, donde tú mires que es el que te bendice. Porque hay gente que dice: gracias a Dios soy bendecido, pero nada más lo dicen por decir, no porque tengan una relación con el Señor. El Señor Jesús llega a la tierra de los samaritanos, y cuando llega ahí, llega a un lugar donde estaba el pozo de Jacob, y se encuentra con una mujer que había ido al mediodía a sacar agua al pozo. Y entonces se puso a conversar con ella porque le pidió agua. La escritura nos dice que la mujer se quedó pues un poco confundida, ¿no? Que él le haya hablado a ella, porque los judíos y los samaritanos no se miraban entre sí, aunque estaban relacionados. Ahí hay una historia larga de que los samaritanos eran judíos mixteados con otras naciones, pero los judíos pues se sentían ellos más puros, y había un gran como racismo, porque esa es la palabra correcta, racismo de entre los judíos para los samaritanos, y no los miraban bien. Y entonces ella se queda sorprendida cuando Jesús le pide agua, porque pues los judíos eran racistas, en otras palabras, porque esa es la palabra moderna que le podemos adjudicar. Y Jesús, en la conversación con ella, le declara, ¿verdad? Declarándole una situación que ella pues tenía, de que ya había tenido varios maridos, y que con el hombre que estaba al momento pues no era su marido, sino, como hoy diríamos modernamente, su boyfriend, su novio. Y entonces es cuando ella le dice: tú eres profeta. Y entonces comienzan a hablar de otra cosa. Comienzan a hablar del lugar donde se debe adorar a Dios. Para los samaritanos ese lugar era ya en Samaria, en ese lugar donde ella estaba, en ese lugar donde ellos adoraban a Dios. Pero para los judíos era en el templo, que era algo que ya estaba establecido por Dios mismo.
Pero la respuesta de Jesús va más allá. Dice el Señor Jesucristo que Dios estaba por hacer algo diferente, que ya no iba a ser en Jerusalén donde se iba a adorar a Dios, que ya no iba a ser en el lugar donde los samaritanos, ¿verdad?, decían que se debería adorar a Dios. Venía esa hora en que ya no iba a ser un lugar, digamos, peculiar. ¿Por qué? Porque ahora venía algo nuevo. Ahora venía una nueva era en la cual el templo de Dios ya no iba a ser un lugar hecho por manos de hombres. Ahora el templo de Dios iba a ser todo hombre y toda mujer que creyera en él. Ahora Dios ya no iba a estar en un templo, sino ahora iba a estar en todos aquellos quienes creyesen en él. Ahora el hombre y la mujer que creyesen en el Señor iba a ser el templo de Dios, el lugar donde Dios iba a habitar. Y desde entonces, desde que Jesús padeció y murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y 10 días después el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, a partir de ese momento todos los que creyeron y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y le siguieron, se convirtieron en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre todos aquellos quienes han creído en el Hijo de Dios. Vale decir que nosotros que hemos creído en Jesús, que le hemos recibido, que le hemos entregado nuestra vida, que le servimos a Él, ahora nosotros somos ese templo donde el Espíritu de Dios, donde la gloria de Dios habita. Somos nosotros, aunque tú no lo veas. Por eso, a veces nosotros conversamos con la persona equivocada cuando estamos hablando, cuando estamos hablándonos adentro. Hablas mucho contigo, y con quien deberías de hablar es con el Dios que vive en ti. Tener una conversación con Él más amena, más común, más ordinariamente. Porque desgraciadamente hablamos con Él, pero cuando nos viene una prueba, una dificultad, una situación bochornosa, entonces ahora sí empezamos a hablar. Ay, Señor, mira, ayúdame, bendíceme. Ay, Señor. No, tú puedes hablar con Él constantemente, así como estás hablando contigo, o así como hablas con una persona. La oración con Dios no necesariamente tiene que ser en un altar, que es algo muy bueno y que hay que hacer siempre. Tu oración puede ser cotidiana y constante. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está en ti y puedes hablar con Él y lo oyes. Cuando nuestra relación es una relación continua, vamos madurando y vamos adquiriendo discernimiento y entendimiento para cuando el Señor nos habla. Al principio dices, ¿será que Dios me habló? ¿O fue una corazonada? Pero porque lo sigues haciendo, de repente tú sabes distinguir claramente cuando tú estás teniendo una conversación con el Señor y oyes la voz acá adentro. No es algo que oyes acá arriba, es algo que oyes acá adentro. Porque el Señor habla de espíritu a espíritu. Su espíritu le habla a tu espíritu. Entonces, tú eres ese templo. Tú eres ese lugar donde Él habita. Entonces vamos a volver a una cosa que Jesús ahí le dijo a la mujer. Dice que Dios estaba en busca de verdaderos adoradores que adorasen a Dios en espíritu y en verdad. Vale decir que tengan una relación y una comunión espiritual, pero verdadera. Espiritual, se lo voy a volver a decir, pero verdadera. Porque ese es un problema. A veces nuestra relación con el Señor no es verdadera. Podría ser a veces, aunque suene un poco radical, hipócrita. Porque nada más venimos cuando lo necesitamos. Le clamamos cuando lo necesitamos. Le hablamos cuando lo necesitamos. Y no constantemente.
¿A quién de ustedes les gusta que una persona nada más vaya y lo busque para pedirle? Y el día que usted necesita algo de esa persona, no lo ve, no se aparece. Y a veces ese es el tipo de relación que tenemos con Dios. Nada más es dame, dame, dame. Oye, óyeme, óyeme, dame, dame, dame. Pero nunca le decimos: Padre, como el pajarito que le decía hace rato, gracias por este día. Gracias, Señor Santo, porque hoy cayó un nevadón de 5 o 10 pulgadas. Qué bonita se mira la nieve. ¡Ay, Señor! ¿Ahora cómo le voy a hacer? O para los hermanos que trabajan, creo ahorita con la nieve, decir: ¡ay, Señor, ¿por qué no mandas nieve? Porque ellos serían los que estuvieran contentos, ¿no? Pero si tú te fijas, mi hermano, mi hermana, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo va hacia Él. Y ya después viene: danos hoy nuestro pan de cada día. Y lo que hacemos nosotros es al revés: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Y si traemos ahí un cargo de conciencia: perdona mis pecados, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te levantas y ya acabaste tu oración. Y dices: ya oré. No, eso fue una oración egoísta, donde no reconociste que tu Dios te ha bendecido ese día y que te ha dado las cosas que tienes, las cuales estás disfrutando. A Dios se le adora, se le alaba por lo maravilloso que es. Ahora vamos por partes. ¿Qué es adorar a Dios? Y ahorita entramos a lo que es verdad. ¿Qué es adorar a Dios? Hay muchos quienes pretenden adorar al Dios verdadero, pero pocos son los que lo hacen, porque no lo hacen con el Espíritu y tampoco lo hacen en verdad. Es simplemente gente que no sabe adorar a Dios. La gente piensa que adorar a Dios es cantar una alabanza y estar llorando y estar allá. Eso no es nada más adorar. Eso es cantarle una alabanza a Dios. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es rendirte. Miren, adorar es esto: es rendirte y decirle a Él: estoy a tus pies. Estoy a tus pies para hacer tu voluntad. Estoy a tu disposición. ¿Y qué es lo que hacemos? Señor, dame, 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 dame. No, queremos que Él esté a nuestra disposición y no nosotros a la disposición de Él. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y le dijiste: Señor, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso? ¿Cuándo le dijiste eso? En el mismo Padre Nuestro te lo enseña el Señor Jesús en la oración: hágase tu voluntad como lo es en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Qué quieres que haga? Eso es adorar. Ponerte a la disposición de Dios. Y ya después le cantas una alabanza. ¿Qué sé yo? Una alabanza que te gusta. Hay una alabanza viejita: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y empieza a cantar. Y hasta te llenas de gozo alabando su precioso nombre. ¿Pero por qué? Porque ya lo adoraste primero. Porque ya reconociste su gloria. Ya reconociste que Él es bueno, que Él es maravilloso. Déjenme les hago una pregunta. A todos nos gusta que nos halaguen, que nos den un piropo. Digamos, usted se pone, una mujer, una hermana se pone un vestido y viene a un convivio o a algo, a una parte donde lo invitaron, y usted lleva su vestido que se compró nuevo en la Vanmore. No dije Ross. En la Vanmore se compró un vestido y dice: wow. Y entonces lleva su vestido puesto, y cuando llega allí al lugar de reunión y alguien le dice:
qué bonito vestido, qué color, qué bonito color. ¿Te gusta que te digan eso? ¿Sabes qué? Te lo vuelves a poner en otra ocasión. Te lo chulearon tanto que te lo vuelves a poner en otra ocasión. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos den piropos en ese sentido, que nos den esa clase de, digamos, de palabras que nos hagan sentir bien. ¿Cuándo usted fue la última vez que hizo sentir bien a Dios? No tenemos tiempo para hacerlo sentir bien. ¿Por qué? Porque le decimos dame, 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 dame. ¿Hasta cuándo? Dame, dame, dame. ¿Hasta cuándo llega? Dame, dame, dame. Te estoy esperando. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no me trae gozo? Bueno, Dios no te puede dar gozo porque estás lleno de frustraciones y de cosas en tu cabeza que no te dejan adorarlo a Él y confiar en Él plenamente. Trata de conocer a Dios. Dios es una persona. Dios siente. Dios se alegra como también se enoja. Entonces adorar a Dios es poner tu vida a disposición de Él. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por Él? En tu adoración le vas a demostrar a Él hasta dónde estás dispuesto a ir por Él. Jesús fue hasta la cruz y entregó su vida en la cruz. Jesús adoró a su Padre hasta el último momento de su vida. Lo adoró plenamente. Bueno, eso es adorar. Entonces Dios está en busca de verdaderos adoradores, de gente que esté dispuesta a decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí, yo voy y lo hago, yo lo haré, Señor, yo me pongo a tus pies y lo voy a hacer, porque sé que tu mano o tu diestra estará conmigo y podré hacerlo, pero aquí estoy a tu servicio. Ese es el que adora a Dios, ese es el verdadero adorador. Pero el que no tiene tiempo, pues no tiene tiempo para adorar, porque tenemos tiempo para otras cosas. Mire su vida. Uno hace tiempo para otras cosas. ¿Y por qué no hacerlo para Él? Cuando de Él provienen todas aquellas cosas que necesitamos para poder estar bien. Ahora vamos a hablar con la otra. Dice: Dios está en busca de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. Estamos en tiempos modernos donde la iglesia no adora ni sirve a Dios de verdad. Eso es. Esta iglesia es la iglesia de la cual habla Jesús, que tiene un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia. Esta es la iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Esta es la iglesia moderna, la cual estamos viviendo el día de hoy, la cual no tiene una verdadera adoración o entrega o comunión o servicio con Dios, porque un día le sirve a Dios y otro día no. Un día está prendido, otro día no. Un día está dedicado a la santidad, al servicio a Dios, y otro día está dedicado a sus cuestiones carnales. Y no puede uno vivir así. Dice el apóstol Santiago que no puede brotar de una fuente agua dulce y agua amarga a la vez. No se puede. O es dulce o es amarga. Y esta iglesia contemporánea es así. Es bien interesante eso. Es muy común mirar al cristiano entre los mundanos revolcándose el día de hoy, y no hay ninguna diferencia. Hace un tiempo teníamos una situación donde le di la oportunidad a un muchacho para trabajar con los jóvenes, en el grupo de los jóvenes. Y inmediatamente en las primeras reuniones que hizo, apareció, me vino a mis oídos una queja de que el muchacho, cuando estaba enseñando, decía maldiciones en inglés. Imagínense a los jovencitos y de repente decir una maldición que para él a lo mejor no lo era. Bueno, esa es la iglesia moderna.
La iglesia moderna es una iglesia que no es santa del todo, porque suele hacer otras cosas que son, digamos, corruptas o que no son santas, y con ambas cosas va caminando. Esa es la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque no adora ni sirve a Dios de verdad, y por lo tanto no lo está haciendo en espíritu. Procuremos ser verdaderos en el llamado que Dios nos hizo. No juegues con tu salvación. No juegues con el llamado que Dios te dio. Mira, una y otra vez el Espíritu Santo te va a recordar estas palabras que te voy a decir ahora. Tú y yo no vamos a poder salir adelante mientras no caminemos correctamente. O sea, que demos lo mejor de nosotros, que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que nuestra fe sea genuina, sea verdadera, que no sea de un día sí y un día no, que sea verdadera siempre. Eso no quiere decir que no vas a pecar. Sí, de repente vas a cometer un pecado, te vas a caer, pero levántate. Lo importante es que sigas caminando con esa mentalidad verdadera de ser un cristiano, una cristiana genuina en todo lo que puedas. Y Dios no tiene manera entonces, cuando te mira así, de cerrar sus puertas a ti, porque después de todo, esta es la clase de adoradores que Él busca: adoradores que le adoren en espíritu, de acá adentro, y en verdad. Y cuando digo de espíritu, me estoy refiriendo a lo espiritual, no a lo carnal. A Dios no, quiero que le diga esto a su hermano que está a un lado: a Dios no se le sirve carnalmente. A Dios nada más se le sirve espiritualmente. Eso es importante que entendamos, porque hay mucho cristiano que le quiere servir a Dios con la carne y se equivoca. Dios no se agrada de actitudes o de obras cristianas, pero que en realidad son carnales. Es bien importante que entendamos eso. Dios está en busca de gente que esté dispuesta a amarlo, a adorarlo, a servirle con su espíritu, pero de verdad. Dios está, y miren, este mundo necesita cristianos verdaderos o adoradores verdaderos que trabajen para Dios, y no cristianos que son mal ejemplo. Ahora, cuando digo mal ejemplo, yo no estoy apuntando a nadie, porque el día que uno apunta a alguien, ese mismo día uno también comete un error o comete un pecado. Pero el mundo está en busca de gente, y cuando digo el mundo, no porque el mundo lo desee, sino es porque es una necesidad de que cuando el Señor venga a revelarse al mundo, es necesario que la iglesia que Él le presente al mundo, para que el mundo también se arrepienta y se incorpore a la iglesia, es necesario que esa iglesia esté limpia, santificada. Es necesario, porque si no está limpia y santificada, el mundo no va a haber ninguna diferencia entre dejar la vida que llevan y venir a los caminos de Dios, cuando la iglesia hace lo mismo que ellos hacen, y entonces no se arrepiente. Por eso es que hay mucho cristiano que cuando viene y recibe a Jesús como Salvador, eso es lo único que hace: recibe a Jesús como su Salvador, pero nunca tuvo un arrepentimiento, nunca tuvo una transformación total en sus vidas, y siguen siendo igual. A mí a veces cuando miro que un hermano sigue siendo igual de arrogante, de fanfarrón, de creído, de humillante, y luego hasta de hocicón, disculpen la palabra, que dicen palabras sucias y habla como si nada, digo, bueno, ¿y este brother a qué le tira? Y luego todavía tienen el descaro de decir: ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? Ya su nombre. Tiene por allí una telita, hermana, algo que su bufanda, que es que, mire, está perfecta. Aviéntemela, hermana. Esta bufanda está limpia. ¿La pueden ver? Hasta huele bonito. Ya, y uno de Banmore. No sé qué, hermano, Juan. Huele bonito, está limpia. Ok, imagínese usted que va a limpiar algo. Va a limpiar, digamos, un objeto o una mesa que está manchada con algo.
¿Con qué la va a limpiar? ¿Con un trapo limpio o con uno sucio? Con uno limpio. ¿Cuándo usted agarró un trapo sucio para limpiar lo sucio? Entonces, ¿cómo Dios se va a glorificar y transformar a un mundo torcido? Con un trapo sucio, con un trapo torcido, o con una iglesia torcido. Por eso, nuevamente, Dios está en busca de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y entonces va a poder hacer su obra. Entonces yo creo que entendemos eso. Procuremos eso. Procuremos nosotros en nuestras vidas, gracias hermana, tomar la decisión de hacer las cosas como el Señor nos llamó a hacer. Ese verdadero adorador es usted. Es a usted a quien lo está llamando. Es a usted. Un adorador esforzado, valiente, sin límites, que pone como primicia a su Señor por delante. Y es a ese adorador al cual Dios le va a responder. El título dice: solo los que le adoran en espíritu y en verdad serán atendidos por Dios. Esos son los que van a ser atendidos por Dios, los que trabajan para Él de la manera en la cual Él quiere que trabajen o sean. Vamos, hermanos, esto no es un regaño, esto es un llamado a que necesitamos nosotros servirle a Dios en espíritu, con nuestro espíritu, pero también de verdad. Que seamos cristianos genuinos de cabeza a pies. Entrégate a Dios de todo tu corazón. Sírvele de todo tu corazón. Y con eso no te estoy diciendo que andes tú de casa en casa y que no. En tu mismo trabajo tú puedes brillar con esa identidad. En tu casa puedes hacerlo, con tus familiares puedes hacerlo, con tus amigos puedes hacerlo, en la calle puedes hacerlo. Puedes brillar con un Espíritu Santo verdadero que alaba, que sirve a Dios de verdad. Dios te quiere bendecir de una manera como tú no tienes idea, pero a veces tú y yo no le dejamos, porque ni le adoramos, ni le alabamos en espíritu, ni tampoco le servimos de verdad. Vamos a cambiar eso. Que este año 2025, esos adoradores que el Señor busca, que le adoran en espíritu y en verdad, seamos nosotros. Sea Manantial de Vida, o seas tú que estás mirando este video, que lo hagas de verdad y que no estés jugando a ser cristiano, que no estés jugando a que si sigues adelante o no sigues adelante, a que si hoy tienes ganas y estás inspirado o luego no tienes nada. No. Toma la decisión de hacer las cosas bien. Toma esa decisión y Dios te va a bendecir y te va a llevar por lugares que tú no tienes idea. Miren lo que pasa cuando una persona entiende eso. Esta mujer, después de que terminó de hablar con Jesús, se fue corriendo a su aldea a decirles que había conocido al Cristo. Creyó que Jesús era el Cristo, el que estaban esperando, y se convirtió en la primera evangelista de proclamar a Jesús fuera de los apóstoles. La primera. ¿Por qué? Porque inmediatamente se convirtió en una adoradora de espíritu y de verdad. ¿Por qué? Porque lo llevó a cabo. Dios los eligió a ustedes para grandes cosas. Hay que ser este año 2025 verdaderos adoradores, que adoramos y alabamos al Señor en espíritu y ya en verdad. ¿Lo va a hacer? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor eterno, por esta palabra que nos da, Señor Santo. Te ruego, Dios mío, que bendigas a tu pueblo, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor eterno, la gran necesidad, Dios mío, de que tu pueblo, Señor, sea un pueblo genuino, un pueblo verdadero, un pueblo que te sirve, que te adora, que te alaba con su espíritu, Padre mío, pero que también lo hace de verdad. Un pueblo, Dios mío, Señor, que dentro y fuera de la iglesia es el mismo pueblo santo que te sirve y que te adora en espíritu y en verdad. Un pueblo, Dios mío, que en su casa es el mismo pueblo, Dios mío, que te adora de la misma forma
forma. Un pueblo que en su trabajo es un pueblo, Señor Santo, que te adora de la misma forma, en espíritu y en verdad. Padre, bendícenos. Bendícenos y ayúdanos a ser ese pueblo que tú estás en busca, Dios mío. Hay muchas almas allá afuera, Dios mío. Hay mucho por qué trabajar. Yo te pido, Señor eterno, que levantes obreros llenos de tu Espíritu Santo, que te adoren en espíritu, pero también que lo hagan en verdad, Dios mío, y alcancemos, logremos, lleguemos lejos para la gloria de tu nombre. Levanta ese pueblo, Dios mío, de este lugar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me lo bendiga, hermano.